Mateo 25. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, este es otro de los títulos del Señor, de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, venga en su poder, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. Dice en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ven el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tan eterna será la vida de los justos como eterno será el castigo de los injustos. Oh Dios, este es un tema terrible, pero está en tu palabra y es por eso que hablaremos acerca de él. Oh Dios, ayúdanos. Oh, que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos ilumine para entender estas cosas, estas terribles cosas que habrán de suceder un día. Oh Dios, pon en nosotros tu temor para que no nos apartemos de ti. Si hemos de apartarnos, que sea del pecado, pero no de ti. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que hablan acerca del infierno, pero no creen en él. Lo mismo pasa con muchos que hablan acerca de Dios. Muchos usan la palabra Dios, pero no creen en él. Y si de repente se levanta uno que dice, no, yo sí creo que existe el infierno, dirán, no, está loco. Muchos creen que es conveniente creer que existe, pero no creen que exista. El hombre por naturaleza no cree que exista Dios, ni el cielo, ni el infierno. Son los que dicen a beber y a tragar, que el mundo se va a acabar. Disfruta todo lo que puedas, ahorita que eres joven, porque esto que ven tus ojos es todo lo que existe. Vas a morir, se acabó todo. El hermano Julio predicó el miércoles y él decía que es la obra de Dios que un hombre llegue a creer en él. Si un hombre llega a creer que Dios existe realmente, esa es obra de Dios, es un milagro. Y lo mismo sucede cuando una persona llega a creer en el infierno. O sea, cuando una persona llega a creer que existe el infierno realmente, eso es un milagro. Muchos se dicen a sí mismos que el infierno no existe. Y tanto se lo dicen que llegan a creerlo. Pero pues eso no cambia la realidad. El hecho de que una persona no cree que existe el infierno, pues eso, no por eso el infierno no va a existir. Las cosas no son como nos gustaría que fueran. Las cosas son como son. Lo que importa, a fin de cuentas, no es lo que los hombres piensan u opinan acerca del infierno, sino lo que Dios dice. Él es el único autorizado, Cristo es el único autorizado para hablarnos acerca de él. Aquí en la Biblia se encuentra la única información veraz acerca del infierno, no en la Divina Comedia.
La Biblia es el único libro autorizado y nos dice, para empezar, que el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar y es un lugar real. ¿Por qué lo digo? Vean, hay algunos que sufren mucho en este mundo y no creen que exista algo peor que esto. Hay personas para quienes el infierno está aquí y lo dicen porque han sufrido mucho. Un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, él dijo que el infierno son los demás. O sea, él había sufrido a manos de muchas personas y él pensaba que el infierno son las demás personas. Aquí en México hay gente que ha sufrido mucho por el narco, muchos muertos por el narco. Tal vez algunos crean que el infierno está en Zacatecas, o en Sinaloa, o en Tamaulipas, o en Tepito, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez algunos crean que el infierno es su suegra, o un jefe déspota. Los que tienen cáncer a lo mejor creen que el infierno es su cáncer. Pero por mucho que sufra un hombre o una mujer en este mundo, eso no es nada en comparación con lo que la Biblia dice acerca del infierno. Les conté en una ocasión de mi amigo Manuel Cibrán. Este hombre nació ahí cerca de Peralvillo, me platicaba. Lo conocí como de unos 45 años. Cuando lo conocí, ya no veía de un ojo y estaba cojo. Su cojera era muy fea, muy escandalosa. Cuando él era un muchachito, se murió su mamá. Cuando él era un joven, un trolebús lo dejó cojo. Después se murió su papá cuando él era joven. Entonces su hermano el mayor los corrió a todos. Saben que esta es mi casa y aquí no quiero que viva nadie más que yo. Entonces, fíjense, se quedó. Y también por esas fechas perdió el ojo, un ojo. Entonces, en su juventud pierde un ojo, pierde una pierna, pierde su mamá, luego su papá y tiene que vagar en la calle. Y así anduvo muchos años vagando en la calle, durmiendo donde caía, donde cayera. Yo lo conocí donde yo trabajaba y llegó a buscar trabajo ahí junto con un amigo carpintero y ahí le dieron trabajo. Pero ¿qué creen? Que un día agarró alcohol del que usaba el carpintero, alcohol industrial, y perdió la vista del otro ojo. Se quedó completamente ciego. Él me contó que él nunca había tenido una novia, nunca tuvo una amistad con una mujer, ningún tipo de relación con una mujer. Decía que se paraba en la esquina de la catedral a ver pasar a las muchachas. Ese era su gusto, su alegría, ver pasar a las muchachas. Murió y don Richard, mi amigo, lo enterró porque no sabía ni quién era su familia. Imagínense ustedes pensar que una persona así está en el infierno. Pero pues está, él nunca fue creyente. Diría mi amigo don Richard que ya estaba descansando en paz, pero él no descansa en paz. Por mucho que sufra una persona aquí, no es nada en comparación con lo que se sufre allá. El infierno es un lugar, no es algo simbólico, no es una metáfora. Ustedes saben lo que es una metáfora. Por ejemplo, cuando Cristo dijo yo soy la puerta, esa es una metáfora, porque Él no es una puerta. Entonces el infierno no es una metáfora de algo, es un lugar real. El rico de la historia del rico y Lázaro, describe al infierno como un lugar de tormento. Vean en Lucas 16.
16, versículo 24. 16, 24. Vean 22, 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, vean, atormentado en esta llama. Y pasan al 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Ahora, esta palabra lugar que está aquí en el versículo 28 es la palabra griega topos. ¿Cómo ven? De esa palabra griega topos se deriva la palabra topografía. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra ese lugar? ¿Dónde se encuentra el infierno? Bueno, la Biblia no lo dice. Vimos hace 15 días que Dios preparó ese lugar para el diablo y sus ángeles, o sea, los demonios. Pero también ahí van a estar todos los que se niegan a obedecer a Dios, todos los que en lugar de obedecer a Dios prefieren obedecer al diablo. Entonces, es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles y todos los que se asocian con ellos. Todos los que no obedecen a Dios se asocian con el diablo. Todos esos, el diablo, los demonios y los que creen en ellos, los que los obedecen a ellos, estarán en ese lugar de tormento, serán atormentados ahí. Vean, Juan Bunyan, en su libro de ¿cómo se llama, Bernardo? Visiones del diablo y del infierno, dice ahí que él ve a unos demonios atormentando a unas personas, pero eso no puede ser. En el infierno, Satanás y los demonios no van a atormentar a nadie, ellos van a ser atormentados junto con los demás. Ahorita, Satanás y los demonios atormentan a muchos, ahorita, pero en el infierno no van a atormentar a nadie. Es un lugar de tormento para todos los que están ahí metidos. Incluso Satanás va a ser atormentado. Él no va a atormentar a nadie. Hay un texto en Isaías que dice que cuando que se burlarán del infierno, en el infierno se burlarán de Satanás. Tú también estás aquí, le van a decir, le van a hacer burla. En la Edad Media se creía que el cielo estaba arriba de nosotros y el infierno estaba abajo. Para nosotros, abajo, aquí derechito hasta abajo, pues está China, no China hasta el otro lado del mundo. Cuando aquí son las 12 de la noche, pues allá son las 12 del día. Entonces, los chinos están debajo de nosotros, pero para los chinos nosotros estamos debajo de ellos, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el infierno? Una solución sería que el infierno estuviera en el centro de la tierra, es como lo creen algunos, porque si es en el centro de la tierra el infierno, entonces están abajo de nosotros, se estaría abajo de nosotros y también debajo de los chinos, ¿o no? Pero quién sabe, eso no lo podemos saber. La Biblia habla de un infierno de fuego. Y ustedes saben que el fuego que vomitan los volcanes pues viene de abajo de la tierra, del centro de la tierra, digamos. Entonces pudiera ser, ¿no?, que el infierno estuviera en el centro de la tierra. En 1980 y tantos, unos científicos rusos dijeron haber descubierto el infierno. Dicen que cavaron un pozo muy profundo de 14 kilómetros y pico. Y dice que con un aparato muy sensible escucharon voces, gemidos, lamentos, llanto. Pero eso lo publicaron muchos años después. ¿Pero por qué no lo publicaron inmediatamente? ¿Quién sabe? Pero si en aquel tiempo, en 1980,
se puso a hacer eso. Yo creo que ahora con la tecnología más avanzada podría hacerse todavía algo más profundo, ¿no? Yo creo que eso fue un cuento, un engaño, pero quién sabe. Dicen que un aparato se pudo escuchar esos ruidos. Pero ¿cómo es posible que en ese lugar, que según ellos era de más de 2000 grados Fahrenheit, cómo es que ese aparato pudo soportar esa temperatura tan alta? Yo creo que eso fue mentira, quién sabe. Pero eso de que es un lugar, pues es un lugar. Y otra cosa, en segundo lugar, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Esta palabra, castigo, está ahí en Mateo 25 al final. Irán estos al castigo eterno. Pero esta palabra castigo no les gusta mucho, sobre todo a los educadores modernos, a los sociólogos, que dicen que el castigo debería de darse, se daba antes en el pasado, pero que ahora no deberíamos de hablar acerca de eso. Los educadores de hoy se oponen fuertemente que nuestros hijos sean castigados. Dicen que el castigo es para gente bárbara y no para gente civilizada. Pero cuando vimos este tema del relativismo, acuérdense, mencionábamos que la sociedad moderna es relativista, no cree en los absolutos. Y si les hablamos a los relativistas acerca de un Dios de amor, a lo mejor nos escuchan. Pero si les hablamos de un Dios de ira, de un Dios que castiga, eso sí no querrán escucharlo. Y si se los decimos, pues van a decir que estamos locos. Pero vean, en la antigüedad se creía, bueno, en la Edad Media, se creía que debería de existir un orden moral. Hubo muchas sociedades que les inculcaban a sus hijos principios morales, valores morales. ¿Pero en qué se basaban? No en la Biblia. Ahora, inculcaban principios morales. Para que los niños y los jóvenes aprendan a portarse bien, basta con que les enseñemos que se porten bien. Sabemos que no es así. Es más, creo que los padres que más les dicen a sus hijos que se portan bien son los que más mal se portan. Existen muchos hijos jovencitos que se portan bien delante de sus padres, que les tienen cierto temor a sus padres, pero que en la calle son unos demonios. Qué bueno que nuestros hijos se portaran bien porque les decimos que lo hagan. Les hablé de la Edad Media, pero después de la Reforma las cosas mejoraron un poco. Fue cuando surgió el racionalismo. Decían los científicos, decían los filósofos de aquel tiempo, que Dios nos dotó de un cerebro, Dios nos dio una razón y que debemos guiarnos en base a nuestra razón. Es razonable hacer lo bueno, es razonable que la gente se porte bien, pero una cosa es que uno crea que eso es razonable y otra cosa es que la gente haga lo bueno. En el raciocinio, en aquel tiempo, se deificó la razón, pero eso tampoco funcionó. El hecho de que un hombre, un adulto, sepa que algo es incorrecto, ¿eso es suficiente para que no haga lo incorrecto? Sabemos que no es así. Pero ven, después, bajo la influencia del cristianismo, surgió la ciencia moderna. O sea, el racionalismo fue por esa época de Lutero. Pero ya después, con las enseñanzas que surgieron a partir de la Reforma, las cosas cambiaron. ¿Saben ustedes, hermanos, que las mejores universidades de Inglaterra, de Holanda, de Estados Unidos, tienen fundamentos cristianos? En todas esas universidades se enseñaba teología y muchos iban a estudiar directamente teología. Y fue en ese tiempo, vean, cuando el hombre llegó a entender que a través de la ciencia podía el hombre llegar a conocer con certeza las cosas. Ellos decían, no, la ignorancia no es buena. Tenemos que educar bien a nuestros hijos.
Y vean lo que decían ellos. Si algo no se puede comprobar científicamente, entonces no se puede comprobar de ninguna manera. Ahora, ¿se puede comprobar científicamente que Dios existe? No. ¿Se puede comprobar científicamente que el cielo y el infierno existen? Tampoco. Ellos enseñaban que la ciencia podría usarse para transformar el orden natural a nuestra conveniencia. O sea, en lugar de que nosotros amoldemos nuestros deseos a la realidad, lo que debemos hacer es amoldar la realidad a nuestros deseos. Vean lo que enseñaban estas personas. Si esto fuera cierto, lo que enseñaban ellos, entonces no hay un orden moral al que debemos someternos nosotros. Entonces nosotros vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. O sea, debemos hacer las cosas a nuestra conveniencia. Este racionalismo, vean, es una religión falsa. No podemos comprobar científicamente que el adulterio sea malo. ¿O podemos? ¿Podemos comprobar científicamente que el pecado en sí es malo? ¿Qué dicen estas personas? Si tú crees que algo es malo, para ti es malo, pero no para mí. Ellos inventaron la idea de que si el sexo es una inclinación natural en el hombre, pues entonces tú debes darle rienda suelta. Porque si no lo haces te reprimes y toda represión es mala. Entonces si tu cuerpo te pide sexo, dáselo. Si no se lo das, te vas a hacer daño. ¿Qué nos va a decir una de estas personas si le decimos que Dios mandará a los adúlteros y a los fornicarios al infierno? Van a decir, estás insultando mi inteligencia, te voy a acusar con derechos humanos, me estás ofendiendo. Dios estableció una ley moral, vean, pero fue Dios el que lo hizo. Y la ley moral es aplicable a todo ser humano, incluso para las personas que no leen la Biblia. Incluso crean en Dios o no crean en Él. En este mundo los hombres establecen leyes, pero luego a la mera hora, por un motivo u otro, no se aplican. Algunos hasta dicen en son de burla que las leyes se hicieron para violarlas. Pero las leyes de Dios, ¿son así? No. Las amenazas de Dios, las advertencias de Dios contenidas en su ley, no son en vano. Él es nuestro creador. Él es el que nos hizo. Y Él tiene todo el derecho de establecernos leyes a través de las cuales debemos regir nuestra conducta. Y la persona que no quiere someterse a lo que Dios dice, se coloca la soga en el cuello. Hay un castigo para los desobedientes, lo creamos o no. Si los legisladores establecen leyes y la gente se burla de ellas, bueno, pues las leyes a lo mejor se las lleva el viento. En México dicen que hay un Estado de Derecho, pero ¿ustedes creen que lo hay realmente? Dicen nuestros gobernantes que en México que ya se acabó la impunidad. ¿Ustedes creen en eso? Es más, yo creo que hay más impunidad ahora que hace 5 años. Si no hay castigo para los que violan las leyes, pues entonces ¿de qué sirve que existan las leyes? Dice Mateo que los no arrepentidos, los que no creen en Cristo, irán al castigo eterno. Pero vean otro texto, vean en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros
Vean, tan justo es que castigue a aquellos como que les dé reposo a los que son atribulados, dice el 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, Dios va a castigar a los que no conocieron a Dios y dirá alguno, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de no haber conocido a Dios? Ustedes tienen la culpa si no conocen a Joe Biden. Pues no tienen la culpa. No se los han presentado. Pero vea, Dios castigará a los que no conocieron a Cristo. Y dice en el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué terribles son estos versículos. Analizándolos y llegando a sus últimas consecuencias es para ponernos los pelos de punta. El infierno es un lugar de sufrimiento, de castigo, de miseria. Hay una palabra griega que ustedes han leído que nos habla acerca de esto. ¿Dónde quedaron los marcadores? Me los robaron. ¿Recuerdan esta palabra? No está en todas las versiones, pero en la mayoría sí. Esta palabra se traduce en muchas partes simplemente como infierno. Pero ¿saben ustedes de dónde surgió esa palabra? Más o menos 1700 años antes de Cristo hubo un rey malvado que se llamó Manasés. Él era hijo de Ezequías. Ezequías fue un buen rey, pero Manasés fue un hombre malvado. ¿Saben qué hizo ese hombre? Véanlo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Segundo libro de las Crónicas, 33:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Bien, fue un hombre malvado, y vean cuántos años reinó. Hubo reyes buenos que reinaron poco tiempo, pero pues la providencia de Dios. Pero hizo malo ante los ojos de Jehová, conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y pásense hasta el 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Bien, esto habla de las estrellas, habla de los horóscopos. Los horóscopos son diabólicos. Y dice el 6, vean lo que hizo Manasés. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Bien, de esta palabra se deriva la palabra ajena, el valle del hijo o de los hijos de Hinnom. Pero qué tan malvado era este hombre que quemó a sus propios hijos. Es lo que hacían los paganos, pero él conocía la palabra de Dios. Dice, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Después, un tiempo después, bueno, en ese lugar se sacrificaban a los niños, ¿no? O sea, no solamente él sacrificó a sus hijos, otros hacían lo mismo.
En ese mismo lugar, llegó, se quemaban a los perros, se quemaba la basura, se quemaban cadáveres de personas, y después llegó Josías y dijo que eso se tenía que acabar. Bueno, se tenía que acabar el sacrificio de los niños, ¿sí? Pero de todas maneras ahí siguió siendo un basurero y ahí siguieron muriendo animales y ahí se quemaban. Fue Josías el que hizo ese cambio. Y dicen los comentaristas que día y noche ardía el fuego ahí y que los animales siempre estaban ahí llenos de gusanos, etcétera. Entonces, cuando Cristo habló de la gehenna, se basó precisamente de esa palabra, el valle de los hijos de Hinnom, Heven y Nom. O sea, en su forma abreviada, Heven y Nom es Geinom, gehenna. Entonces ahí nunca se apagaba el fuego y los gusanos siempre tenían que comer. Y esa palabra, pues, para los hebreos hablaba de deshonra, de culpa, de aflicción, de castigo, de tormento, etc. En el Nuevo Testamento la palabra gehenna aparece 12 veces. Y de esas 12, Cristo la utilizó 11 veces. Vean. Por ejemplo, está en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo es echado en el infierno. Bien, en el original hebreo está la palabra gehenna, ¿sí? Y no que todo tu cuerpo sea echado en la gehenna. ¿En alguna versión de ustedes tiene esa palabra gehenna? ¿No? Vean también en Mateo 23. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta es la palabra gehenna. Cristo dijo que en ese lugar el fuego nunca se apagaba y los gusanos no mueren. Yo supongo que las dos son metáforas, ¿sí? Tanto el gusano como el fuego. Pero esa es mi opinión, ¿sí? Yo no creo que en el infierno haya gusanos que no se mueren. O sea, los hombres somos inmortales. Unos seremos inmortales en el cielo, otros serán inmortales en el infierno. Pero yo no creo que haya gusanos inmortales. Entonces, cuando dice que habla de un gusano que no muere, yo creo, como dicen algunos comentaristas, se refiere a los remordimientos que van a atosigar a todos los que están ahí, que recordarán todas las oportunidades que desecharon, todos los consejos que escucharon, las predicaciones que escucharon. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no escuché? Si yo hubiera creído, si yo me hubiera arrepentido, Dios me hubiera perdonado. Entonces, ese gusano que nunca muere, yo creo que será eso, los remordimientos que nunca se les acabarán. Si yo hubiera querido ser salvo, si yo le hubiera pedido a Dios perdón, Él me hubiera perdonado, pero no quise hacerlo. Pero aún así, aunque sea una metáfora el asunto del gusano y del fuego, no olviden ustedes que la realidad siempre es superior a lo que simboliza, a lo que representa. No podemos describir el infierno como se debe, como tampoco podemos describir el cielo como quisiéramos. Dios es bueno, pero Dios es santo. Dios es misericordioso, pero vimos los textos que dicen que Dios de ningún modo, de ninguna manera, tendrá por inocente al malvado. Dios no puede decir que un culpable es inocente, Él no puede hacer eso. Un Dios que fuera indiferente ante la maldad no puede ser justo, ni santo, ni bueno. Si Dios no fuera justo, si Dios no castigara el pecado, entonces Él sería injusto.
como el diablo. El diablo es injusto. ¿Cómo podríamos pensar así? Además, otra cosa, no olviden que fuimos creados a la imagen de Dios. En esa idea hay implícitas muchas cosas. Una de ellas es que a nosotros no nos gusta la injusticia. Si a nosotros no nos gusta la injusticia, quiere decir que a Dios tampoco le gusta. Nuestra conciencia nos dice en el fondo que el mal tiene que ser castigado. Si alguien nos hace daño, queremos que esa persona sufra el castigo, que sea castigada. Es justo que los que hacen bien terminen de la misma manera que los que hacen mal. ¿Es posible eso? Dios va a castigar a los que hacen lo malo y su castigo va a ser justo. Nadie va a recibir más de lo que merece, pero tampoco menos de lo que merece. Otra cosa que hemos visto en el pasado y que vamos a ver ahorita es que en el infierno hay diferentes grados de castigo. En el infierno unos van a ser castigados mucho, otros van a ser castigados poco, pero todos van a ser castigados. Véanlo en Lucas, en el capítulo 12. Ven en el 47, Lucas 12, 47. Aquel siervo, y aquí se aplica a cualquier persona porque en realidad todos somos siervos de Dios, nos guste o no, aunque no le sirvamos como debiéramos, pero todos somos siervos de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Vean. El que no conoció la voluntad de Dios, vean, será azotado, pero poco, pero será azotado. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces el castigo será proporcional al conocimiento que tengamos, a las oportunidades que tengamos. Y esto también se puede ver en Mateo en el capítulo 11. Mateo 11:21. Vean desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, qué tremendo, vean, que hayan visto tantos milagros que Cristo hizo, y hayan escuchado sus predicaciones y que no se hayan arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, verán, Tiro y Sidón, ciudades paganas, ciudades idólatras, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Esta palabra tolerable se puede traducir como soportable. Será más soportable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, dicen que allí en Capernaum no había enfermos, que Cristo los había sanado a todos. Capernaum es ahí pegadito a Nazaret y ahí vivió Cristo en la mayor parte de su ministerio. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o sea, por los privilegios que tuvo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Vean lo que dice aquí. El castigo de los católicos idólatras será más tolerable que el de muchos que conocieron el Evangelio verdadero. Los que conocen el Evangelio verdadero y no se arrepienten serán más castigados que los católicos que no conocen el Evangelio verdadero. Y luego en el caso de los de Sodoma, quiere decir que los apóstatas, que los que conocieron el Evangelio verdadero y no quisieron obedecer, van a ser más castigados que las lesbianas y que los homosexuales que murieron en Sodoma. ¡Qué tremendo! Hay de aquellos que conocen el Evangelio verdadero y lo menosprecian. Cristo hablaba palabras de amor y palabras de compasión, pero hay capítulos donde habla pero durísimo en contra de los fariseos y de los escribas. Los escribas y los fariseos eran conocedores de las escrituras, pero ¿cómo les dice? ¡Ay de ustedes, hipócritas, sepulcros blanqueados! ¿Y por qué les dijo así? Precisamente por eso, porque tenían mucho conocimiento. Los que más conocen la Biblia y no la obedecen serán más castigados que los que no la conocen. Los que no conocen la Biblia también van a ser castigados. Imagínense los teólogos que no obedecen la palabra de Dios, que dedican su vida a estudiar la Biblia y no obedecen. ¡Qué tremendo! Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero que no obedecen. Más les valdría no haber conocido la Biblia. A quien más se le da, más se le demandará. A mayores privilegios, mayores responsabilidades. Pero los paganos, los musulmanes, los budistas, que nunca tuvieron una Biblia en sus manos, no van a tener ninguna excusa el día del juicio. Dice Pablo en Romanos 1 que ellos también tienen un conocimiento innato de Dios, del Dios verdadero. Aunque sus líderes, aunque sus padres les hayan inculcado mentiras, ellos en el fondo saben que existe un Dios, el Dios verdadero. Y en Romanos 2, el apóstol Pablo habla de que todo mundo tiene una conciencia. Los idólatras y los ateos no tienen excusa para ser idólatras y para ser ateos. Supongamos que alguno de ustedes tiene una Biblia en su casa y nunca la lee. Eso no le va a servir de excusa el día del juicio, al contrario. Dios les va a decir, tenías tu Biblia y nunca la leías. Los que nunca tuvieron una Biblia en sus manos no van a ser declarados inocentes, sino culpables. En la Edad Media, los católicos tenían prohibido leer la Biblia. ¿Eso les servirá de atenuante? ¿Les servirá de excusa? En el siglo XIX y todavía en parte del siglo XX, en muchos países estaba prohibido leer la Biblia. En el siglo XX, o sea, no hace mucho. Pero ¿qué excusa van a tener los católicos? Los ateos saben que Dios existe, pero se convencen a sí mismos de que no existe. ¿Saben por qué se convencen a sí mismos de que Dios no existe? Porque se sienten bien así. Tratan de vivir como si Dios no existiera, pero créanme, nadie puede vivir como si Dios no existiera. A los ateos no les gusta que les mientan, no les gusta que les roben. A los ateos no les gusta que les violen a sus hijas. Entonces, cuando a un ateo le hacen algo y dicen, eso no es justo, ¿en qué se basan para decir que eso no es justo? Para que digan eso no es justo, es que en el fondo creen que debe haber un parámetro de justicia, un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? Pues vean, no hay otro más que este. ¿O qué? ¿Ellos han inventado su propio estándar, su propio parámetro? Dios usa su palabra para mostrar al hombre su pecado y para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, en cierta parte, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Saben qué quiere decir eso de que el oír viene por la palabra de Dios? Quiere decir que la palabra de Dios abre tu oído y se mete. O sea, por naturaleza nadie tiene oídos para oír, como decía el hermano Julio el miércoles. Pero la palabra de Dios, Dios mismo hace que penetre la palabra y destapa los oídos para que las personas oigan. Pero si ustedes no oyen, pero si ustedes no vienen a escuchar la predicación o no quieren leer, entonces están colocando la soga en el cuello. Pero hay aquí algunos de nosotros que estamos constantemente expuestos a la palabra de Dios. Aquí habemos personas en esta iglesia que tenemos más de 30 años conociendo la palabra de Dios. Aquí hay personas que tienen más de 20 años conociendo la palabra y que no son constantes en su asistencia. Si no son constantes, si no son salvos, ¿eso les va a servir de excusa el día del juicio? Al contrario. ¿Creen ustedes que aquí se predica la verdad y aún así no quieren arrepentirse? Si alguno de ustedes muere aquí sin arrepentirse, qué terrible. Es un privilegio tener en este lugar predicadores que nos hablan del Evangelio de la Gracia. ¿Por qué un privilegio? Porque estamos rodeados de iglesias falsas que predican evangelios que no son evangelios. ¿Entienden ustedes por qué habrá mayor condenación para estas personas que conocen y que no obedecen? ¿Saben qué es lo que aumentará la condenación de estas personas? Será su conciencia. Una de las cosas será su conciencia, su memoria. Está recordando cuántos buenos predicadores escucharon, cuántos buenos libros leyeron y aún así no quisieron obedecer. Amigos cristianos que tuvieron, hijos que tienen padres cristianos que les decían, ándale hijo, vente, vamos al culto, y que no querían venir, o que venían, pero de mala gana. Hijos que tenían padres cristianos que oraban por ellos, pero ellos no querían creer. ¿Entienden ustedes por qué Dios castigará tan terriblemente a estas personas? Otra cosa, el infierno es un lugar de castigo eterno. Vimos hace 8 días, hace 15 días, que como Dios es infinito, su ira hacia el pecado nunca se acabará, nunca. Entonces los que están en el infierno mueren en sus pecados, siempre tendrán el pecado con ellos, entonces Dios nunca dejará de odiarlos, de aborrecerlos, de castigarlos, nunca podrán salir de ahí. Así como su amor por los suyos nunca se acabará, la ira hacia los otros tampoco nunca se acabará. En el infierno los hombres seguirán pecando, seguirán odiando a Dios, seguirán blasfemando. Es imposible que salgan de ahí. La Biblia nos habla de confusión perpetua, de prisiones eternas, de eterna oscuridad. Dios quería con estas palabras que no quedara ninguna duda. Hay otro texto que habla de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La aniquilación sería un favor. Esa idea de la aniquilación es usada por los testigos, por los sabáticos. O sea, piensan que el hombre que sea castigado simplemente dejará de existir y ya nunca tendrá conciencia de nada. Qué bueno que así fuera. Pero las cosas no son así. Tan terrible es este asunto del infierno que Cristo tuvo que venir al mundo para librarnos del mismo. No había otra forma. Vimos que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y para todos los que se oponen a Dios, todos los rebeldes, todos los que levantan su puño en contra de Dios. No quiero obedecerte y hazle como quieras. Los demonios saben lo que les espera. Ellos serán atormentados también. Vean en Mateo capítulo 8.
Mateo 8:28. Cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bien, ellos sabían que les esperaba el tormento. ¿Sí? Saben que les espera el tormento. Ellos no van a atormentar a nadie, ellos van a van a ser atormentados. Ellos saben lo que les espera, ellos saben que no tienen esperanza, pero quieren llevarse entre las patas a todos los que puedan. Vean otro texto en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte y segunda. Ven, esta es una pequeña lista, ¿eh? Es pequeña. Miren, dice los cobardes e incrédulos. Ustedes dirán, bueno, pero los cobardes, ¿por qué? O sea, los cobardes no parece que merezcan el infierno. Pero ¿de qué clase de cobardes se está hablando? De los que no quisieron arrepentirse ni creer en Cristo por temor a la burla, al rechazo, a quedar mal con la gente, por temor a la persecución. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, vean, también los mentirosos. Noten ustedes cómo los mentirosos están colocados en el mismo nivel que los idólatras, que los hechiceros y que los asesinos. Todos estos terminarán en el infierno. Todos estos y otros más son personas que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Personas que prefirieron hacer la suya propia. Como ellos quisieron vivir haciendo su propia voluntad, en el infierno Dios los dejará así. Haz lo que quieras ahí. En el infierno no habrá ninguna restricción. Los hombres seguirán pecando. No de la misma manera como pecaban aquí. Porque los adúlteros que son adúlteros aquí no podrán ser adúlteros allá. ¿Sí? Así como en el cielo no habrá sexo, en el infierno tampoco. Imagínense que los adúlteros que van al infierno pudieran seguir siendo adúlteros en el infierno. Dirían, yo encantado, pues allá voy. Pero no podrán. En el infierno no habrá televisión, no habrá películas pornográficas, no habrá nada que atenúe su sufrimiento y su tormento. Entonces, en el infierno no habrá nada más ladrones, extorsionadores, violadores, narcos, asesinos, sino también gente decente, gente religiosa, pero que no quiso hacer la voluntad de Dios. En el infierno habrá monjas, frailes, sacerdotes, reverendos, papas, cardenales, wow, que no quisieron obedecer a Dios. Sucede, hermanos, que somos incompetentes para juzgar el pecado que el castigo merece como se debe. Somos incompetentes. ¿Y saben por qué? Porque somos pecadores. Y no podemos ver el pecado como Dios lo ve. Como hay pecado en nosotros, ese mismo pecado que mora en nosotros nos impide ver el pecado como Dios lo ve. Dios odia el pecado con toda su alma. A ese punto deberíamos de llegar nosotros. Pero es que hay algo dentro de nosotros que, aún siendo creyentes, hay algo dentro de nosotros que simpatiza con el pecado. Para algunos es increíble que Dios vaya a mandar a muchos al infierno, pero para nosotros
Es increíble que Dios vaya a mandar a muchos al cielo. ¿Cómo es posible que alguien como nosotros vaya a estar un día en el cielo? Es increíble. Yo no puedo creerlo. Dios creó al hombre con la capacidad de entender la evidencia de que Dios existe. Los ateos entienden que Dios existe, no quieren obedecerle simplemente porque no quieren. Y no solamente nos creó con esa capacidad de entender la evidencia, también nos creó con la capacidad de entender que Dios tiene que castigar toda injusticia, tiene que hacerlo. A nosotros no nos gusta que nuestros hijos nos desobedezcan. Dios nos hizo su imagen y semejanza. Si a nosotros no nos gusta que nuestros hijos nos desobedezcan, es que a Dios no le gusta que le desobedezcamos. Entonces, tú sabes que a Dios no le gusta que le desobedezcas y le desobedeces. Dios nos creó para que hiciéramos su voluntad. Dios no nos creó para esperar que Él hiciera nuestra voluntad. Dios nos creó como agentes libres, como agentes responsables. Dios no nos hizo como a robots. Dios espera que decidamos voluntariamente obedecerle. Pero por desgracia, muchos, en lugar de obedecer, prefieren desobedecer. Es más, hay algunos que saben que están mal, que están haciendo cosas que saben que no deben, y no les importa. Dicen, bueno, pues sufriré las consecuencias, pues ya ni modo. Adán y Eva pecaron. ¿Qué merecían? La muerte. Pero vean, en ese momento Dios no les quitó la vida. A partir de que Adán y Eva pecaron, empezó Dios a desarrollar su plan de salvación, que culminaría con la venida de Cristo al mundo. Pero vean, antes de que Cristo viniera, ¿cuántos profetas Dios les mandó a los israelitas? Les mandó profeta tras profeta tras profeta, que les mostraba la voluntad de Dios. Dios les dio leyes a los hebreos. Dios quería que ellos entendieran cuál era su voluntad. Por último les mandó a su hijo, pero ¿qué pasó? Lo mataron. Y después, vean, después de que Cristo murió y resucitó, Dios nos ha estado hablando durante más de 2000 años a través de sus siervos, a través de su palabra. Dios nos habla a través de la conciencia. Vean, tenemos libros de grandes creyentes a través de la historia. Díganme, ¿tenemos alguna excusa para no obedecer? ¿Qué pero le ponemos a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho? ¿Acaso pensaremos que Dios es injusto si nos pide, si nos exige que le obedezcamos? Dios es injusto. Pero dice Pablo en Romanos 1 que el hombre detiene con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque no le gusta la verdad, le gusta la injusticia. El hombre natural odia la verdad, se opone a ella. Se amontonan maestros según sus propias concupiscencias, les predican mentiras y les creen. Y luego nosotros les predicamos la verdad y no nos creen. Hemos conocido a personas que Dios los ha bendecido mucho, tienen su familia, tienen su casa, tienen sus hijos, tienen trabajo, tienen salud, y les hablamos de Cristo y se enojan. Les hablamos del que les ha dado todo lo que tienen y no les gusta. Van al Banco del Bienestar y hacen unas largas colas para recibir el dinero que les da el gobierno. Largas colas porque pues les regalan dinero. Pero los invitamos a venir al culto y no vienen. Les hablamos de lo más importante, que es gratis, ¿sí? Pero no quieren saber de eso. Les importa el dinero. Si los tienen 3 horas ahí parados en el sol, se están 3 horas parados. ¿Ustedes escucharían la predicación 3 horas ahí parados en el sol? Les importa su cuerpo, les importa el dinero, pero no les importa su alma. Les hablamos del infierno y nos ven como necios, como fanáticos.
Y vean, no es casualidad que Cristo haya hablado más del infierno que ningún otro. Pablo hace alguna alusión por ahí de vez en cuando, pero Cristo es el que más se profundizó acerca del infierno. ¿Por qué? Bien, Cristo sabía lo que es el infierno, pero Pablo no. O sea que Cristo sabía exactamente de qué se trata el asunto. Y como Cristo sabía lo que el infierno es por eso que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para librarnos del mismo. Cristo lloró sobre Jerusalén porque sabía lo que les esperaba a los habitantes de Jerusalén. Una persona no huirá del peligro hasta que vea el peligro. ¿Se acuerdan de la lista que hemos visto en el pizarrón acerca del despertamiento, de la iluminación, etcétera? Muchos llegan al punto de la lucha, llegan al punto de la convicción, se convencen que están mal, se convencen de que son pecadores. No, sí, lo que sea de cada quien, pues sí estoy mal, pero luchan, parece como que quieren dejar el pecado, pero no pueden. Y una persona que está luchando contra su pecado puede durar años, 5, 10 años. El asunto no es que luches contra tu pecado, el asunto es que lo dejes. Sin la ayuda de Dios tú no puedes. Ahora, ¿de qué sirve que luchas? ¿De qué sirve que llegues al punto del temor? De que tengas temor de ir al infierno si no dejas tu pecado. No basta con que tengas estas cosas. No basta con que estés convencido de que existe el infierno. No basta con que estés luchando contra tu pecado y tengas miedo de ir al infierno si no te arrepientes y confías en Cristo. Hay aquí personas que tienen muchos años viniendo y que no han sido salvos. Y yo me pregunto, ¿serán salvos algún día? Si en 10, 20 años no han sido salvos, ¿cuánto tiempo más necesitan? Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo voy a ser salvo si yo no soy de los escogidos? Algunos tienen esa lucha, quieren convencerse de que son escogidos, pero nosotros no sabemos si ustedes son escogidos o no. Ustedes no saben si son escogidos y nosotros tampoco sabemos si lo son. Pero está escrito que si ustedes vienen a Cristo, Él no los va a rechazar. Si ustedes se arrepienten de su pecado y vienen a Cristo, Él los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué no le agarran la palabra? Si no fueron salvos en estos días pasados, si no fueron salvos en el 2022, ¿por qué no ahora? Ustedes no se pueden salvar a sí mismos. Ustedes no pueden vencer el pecado por ustedes mismos. Pero Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento, para dar la fe, para dar el perdón, para dar la salvación. Todo es gratis. La salvación es gratis. Es cosa de que ustedes vengan a Él y que doblen sus rodillas y que se los pidan. Él se los regala. Hay algunos que cuando llegan a pensar seriamente que Dios existe, o sea, en la posibilidad de que Dios existe, les da miedo. Han de pensar, ¿será posible que de veras exista Dios? ¿Y que toda mi vida la he desperdiciado? ¿Toda mi vida ha sido una serie de errores? Entonces tengo que empezar a partir de cero. Tienes que empezar de cero. Pero estás vivo, puedes ser salvo todavía. ¿Qué te impide? Si tú decides no creer en Él, si decides en no obedecerle, si te doras la píldora y quieres creer que Dios no existe o que el infierno no existe, bueno, eso no cambia la realidad. Como dije, las cosas son como son, no como te gustaría que fueran. Qué triste es ver personas que creen que van rumbo al cielo y que en realidad van rumbo al infierno. ¿Han oído hablar a Nadia? ¿Han oído hablar a María del Sol? ¿A Yuri? ¿No les conté lo que le dijo Yuri un día que la entrevistó una fulana? Le dijo, oye Yuri, ¿a poco dice, ya porque eres cristiana, si se te acerca un muchacho güero acá de ojos verdes, ¿a poco no
no le entras. Dice, oye, dice, soy mansa, no mensa. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona así crea que va rumbo al cielo? Pobre gente. Marcos Witt, Carlos Adrián Romero creen que van rumbo al cielo. Pobre gente mentirosa. Los han engañado. Creen que irán al cielo porque tienen una religión. Nadie va al cielo por tener una religión. Si ustedes no creen en Cristo, si ustedes no le obedecen, si ustedes no le entregan su vida a Cristo, ustedes no serán salvos. No se conformen con tener una religión superficial. Dios quiere que le entregemos nuestro corazón, nuestra vida. ¿Dicen que creen en Dios ustedes? Pues demuéstrenselo. Cristo es Dios. Él es nuestro creador. A Él le vamos a rendir cuentas. El día que Cristo venga, todos vamos a estar frente a Él. Todos. Unos lo vamos a ver con alegría. Otros lo vamos a ver con espanto. ¿Alguno de ustedes ha tratado de arrepentirse? ¿Alguno de ustedes ha tratado de creer en Cristo, pero siente que no puede? Así me dijo una persona una vez, dice, yo quisiera llorar, dice, pero no puedo, dice, no tengo lágrimas, ¿cómo le hago para llorar por mis pecados? Si ustedes vienen a Cristo, Él les dará las lágrimas, les dará el arrepentimiento, les dará la fe. Ustedes no pueden ser salvos por ustedes mismos, pero Él les regala la salvación. Agárrenle la palabra. Oremos. Padre, dales tú la salvación. Ellos no la pueden obtener por sí mismos, por sí solos. Oh Dios, dales un corazón nuevo hoy. Ayúdales a arrepentirse hoy. Sálvalos hoy mismo. Oh Dios, aumenta nuestra fe acerca de estas realidades eternas que aunque nuestros ojos no ven, nuestro corazón nos dice que existen. Oh Dios, salva a los que no son salvos y santifica esta iglesia. Padre, que estas realidades nos ayuden a ver con objetividad la condición en que se encuentran los que nos rodean, que no son convertidos. Oh Dios, enséñanos a llorar. Enséñanos a derramar nuestras lágrimas por estas personas, que son muchas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.